abordar la parte de la contaminación y los efectos de actividad humana sobre la atmósfera. La contaminación atmosférica. ¿Cómo definimos contaminación atmosférica? Es la alteración, los cambios en la composición habitual de la atmósfera debido a la presencia tanto de partículas que no corresponden como de energía. Y normalmente tiene consecuencias negativas para el ser humano y para el entorno. Es decir, contaminación es cambio de lo normal porque hay más partículas o hay más energía y que tiene un efecto negativo sobre los seres vivos. El principal causante de la contaminación es el ser humano. Aquí veis la producción eléctrica, el movimiento urbano, el uso de coche, calefacciones y demás. Sin embargo, también existen contaminantes naturales. En España, por ejemplo, nos llega de forma habitual en verano un par de veces al año polvo del desierto, ¿vale? Cuando la meteorología así lo indica, los vientos vienen del sur y esos vientos del sur arrastran pequeñas partículas desde el desierto hacia la península ibérica. También, por ejemplo, cuando hay erupciones volcánicas o en primavera cuando aumentan los niveles de polen también se puede considerar contaminación. Por otra parte tenemos los artificiales, que es lo que hemos visto más típica, que están producidos por el ser humano. Pueden ser físicos, como radiaciones, o el ruido, por ejemplo, también se considera contaminación, o químicos, es decir, que son compuestos químicos que interaccionan con las partículas que hay habitualmente en el aire y esos compuestos químicos se producen tanto por actividades industriales, calefacciones, transporte, también el consumo en la producción de carne de vaca, los famosos pedos de las vacas, también se consideran contaminantes atmosféricos artificiales debido al exceso que hace el hombre de las vacas. Fundamental, contaminación, cambios en la composición y en la energía y que pueden tener un origen natural, polvo, erupciones volcánicas, polen, o un origen artificial, coches, calefacciones, industrias. Bien, pese a que la contaminación atmosférica es un problema muy importante, hay medidas para atajarlo. Este gráfico os lo pongo para que veáis lo complicado que es. ¿Vale? Lo más favorable siempre es reducir. Reducir, es decir, intentar contaminar lo menos posible, usar lo menos posible la luz, usar lo menos posible el agua y demás. Y lo menos favorable, cuando no quede otro remedio, sería ya reciclar o depositar, ¿vale? Algunas medidas respecto a la contaminación atmosférica. Tenemos que hay que limpiar y depurar los humos. Pasa, por ejemplo, en los coches que tienen catalizadores o en algunas calentadores de casas, tienen unas estructuras en la chimenea que evita que en los humos salgan demasiadas partículas. Luego también hay que controlar y reducir la emisión de contaminantes. Esto normalmente lo determina la ley. En las industrias hacen pruebas a ver si lo que están emitiendo las fábricas, los grandes contaminadores, es lo que realmente tiene que ser o están emitiendo más. Incentivar la reforestación. Los bosques y las zonas verdes son sumideros de contaminantes, por lo que nos interesa cuidarlos y no que se quemen, como ha pasado con la Amazonia. Disminuir el consumo energético, bombillas de bajo consumo o LEDs. Intentar desconectar las cosas que no usemos, quitar lucecitas rojas de los aparatos que se quedan en stand-by, etc. Y luego cambiar las fuentes de energía. No contamina lo mismo un panel solar que una central térmica, ¿vale? Que quema petróleo para producir energía, mientras que en un panel solar aprovecha la luz del sol para producir energía eléctrica. Y por último, reducir los residuos. Siempre intentar reducir, luego si no, reutilizar y si no queda otro remedio, reciclar. Las 3 R's. Bien, sobre la contaminación atmosférica tenéis bastante información que hemos ido trabajando a lo largo del curso. Vamos a entrar un poco más en detalle sobre dos: el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. El calentamiento global, como veis en la imagen, es un incremento del efecto invernadero. El efecto invernadero natural lo vimos en el vídeo pasado. La energía no llega del sol, el sol calienta la Tierra emite otra energía en otra longitud de onda, otro tipo de energía, y esa energía se queda, en parte rebota por los gases de la atmósfera y una parte se escapa. Esto pasa de forma natural en nuestro planeta y nos da esta temperatura tan agradable de 15 grados de media. Sin embargo, como la actividad humana ha incrementado la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, metano y óxidos de azufre y de nitrógeno, que son estos de aquí, como hay mucho más, la temperatura de la Tierra aumenta porque el calor que irradia la Tierra no se escapa, ¿vale? Se queda más cantidad de calor
que la que se quedaba de forma natural. O sea que lo que hemos hecho los seres humanos es incrementar un proceso natural del efecto invernadero y lo hemos transformado en un problema de contaminación a nivel mundial, que es el calentamiento global o la emergencia climática, que hace que aumente la temperatura mucho más porque los gases que emitimos no le deja al calor salir. Como os podéis imaginar, pues los sospechosos habituales de producir el calentamiento global son los coches, calefacciones, industrias pesadas, contaminantes y la ganadería intensiva, es decir, tener a muchas vacas atrapadas en poco espacio, que hace que se produzcan muchos de estos gases. ¿Qué consecuencias tiene el calentamiento global para el planeta? Os cojo la imagen que tenéis delante en el libro también y vamos a ver estos 4 puntos. Por un lado, aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura produce que se deshielen los polos. Al deshelarse los polos, aumenta el nivel del mar y se inundarán zonas costeras. Este mapa de España, por ejemplo, muestra cómo con el aumento del nivel del mar de 1 metro, ciudades como Sevilla, Huelva, Alicante o Valencia perderían prácticamente toda su zona habitable. En el norte se nota menos, pero toda la parte del sur y del levante, del Mediterráneo, se vería muy afectada por la subida del nivel del mar. Luego también cambiaría el ciclo hidrológico, ¿vale? Como la temperatura es más alta, las nubes no se moverían igual y habría más lluvias torrenciales. En España llovería menos días, pero cuando llovería muchísimo más agua. Es decir, y eso haría que las plantas que están acostumbradas a un ciclo hidrológico de un tipo desaparezcan o se tengan que adaptar, si les da tiempo a las pobres, a ese nuevo ciclo hidrológico. Es decir, problemas con los cultivos. Así que sube el nivel del mar, nos quedamos sin ciudades. Cambia el ciclo hidrológico, nos quedamos sin plantas para comer. Además, el calentamiento global va a contribuir a que ciertas plagas, por ejemplo el mosquito Haemophilus que trae la malaria, o las langostas, lleguen hasta zonas más templadas. ¿Vale? A España normalmente no ha llegado el mosquito de la malaria desde hace varios siglos, o las plagas de langostas no son capaces de atravesar el Sáhara. Puede que con el calentamiento global todas esas plagas lleguen a nuestro país. Y además algunos ecosistemas que son muy vulnerables, como los bosques del norte del mundo, los arrecifes de coral, la Amazonía, puedan desaparecer, ¿vale? Porque al cambiar los ciclos tanto hidrológicos como aumentar el nivel del mar y hacer más calor, las plantas que soportan, que son los productores, que son la base de esos ecosistemas, no puedan sobrevivir. Esto es muy dramático, pero acordaros que estamos a tiempo y que estamos desde la educación por nuestra parte, pero también en el día a día muchos adultos estamos haciendo lo más posible para contaminar cada vez menos y que este calentamiento global se reduzca en la medida de lo posible. Bien, otro tema es la destrucción de la capa de ozono. El ozono es un gas que está presente en la estratosfera, ¿vale? Acordaros, la troposfera, a medida que subimos en altura, que subimos una montaña, hace más frío, pero a partir de los 18 o 20 kilómetros, eso cambia y a medida que subimos hace más calor. Y eso es porque está la capa de ozono. Esta capa de ozono protege, ¿vale? Aquí. Bueno, esta capa de ozono protege de la entrada de la radiación ultravioleta, que es una radiación que es mutagénica, que produce mutaciones y por tanto cánceres, sobre todo cáncer de piel, aunque también, por ejemplo, pérdidas en la vista. Pero entonces el uso de ciertos gases, por ejemplo el CFC, clorofluorocarbonados, hacen que este ozono desaparezca de la atmósfera y pueda entrar más radiación ultravioleta. Cuando hablamos de destrucción de la capa de ozono, no significa que sea un agujero que desaparezca totalmente el ozono, sino que el grosor, ¿vale? Lo grueso que es esa capa va disminuyendo por acción de estos gases que hablamos, ¿vale? De los CFCs, de algunos óxidos de nitrógeno. Entonces, al entrar como os decía, más radiación ultravioleta, produce daños oculares y también cáncer de piel o menos defensas. Aquí os explica más o menos cómo funciona el ozono. ¿Vale? El ozono es una molécula formada por 3 oxígenos. Entonces, cuando llega un CFC, que es un clorofluorocarbonado, engancha a uno de los oxígenos y transforma en oxígeno normal, oxígeno molecular y óxido de cloro. Y luego este oxígeno se libera y vuelve a romper más moléculas de ozono, que en vez de romperlas por la acción ultravioleta, se ven
fracturadas o rotas por la acción de los CFCs. Y luego otros efectos que tenemos de la contaminación atmosférica que tenemos que considerar son la lluvia ácida, ¿vale? La lluvia ácida es cuando se produce mucha contaminación y esos gases contaminantes se juntan con el agua que hay en la atmósfera, dan lugar a un líquido que es un ácido que cuando llueve no es un ácido que nos corroa la piel ni que nos haga daño directamente, menos mal, pero sí que es un ácido que poco a poco estropea los edificios, afecta también a la acidez de las aguas y de los suelos, baja la productividad de los cultivos, o sea que hace daño a largo plazo. Aquí lo tenéis. La industria y los coches generan los gases contaminantes, estos suben a la atmósfera, se juntan con el agua y caen luego en los lagos, láminas de agua, suelo y bosques y hacen un montón de daño sobre esos ecosistemas. Y luego además la contaminación atmosférica es fuente de enfermedades respiratorias. Están viendo si la COVID-19 ha tenido más efecto en las zonas más contaminadas, como puede ser Madrid, Milán, Londres o París, frente a otras zonas, por ejemplo Soria. Bueno, Soria ha estado fastidiada también, pero otras zonas de España donde hay menos contaminación y el impacto de la enfermedad ha sido menor. Y también al tener más contaminación atmosférica se limita la producción agrícola, ¿vale? Los cultivos producen menos. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya resultado interesante. Lo trabajaremos la semana que viene y un saludo.